Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Mi nombre es Pastor Estuardo García y hoy quiero hablarte acerca de un tema muy interesante para todos los que son líderes, que están estudiando la palabra de Dios y quieren y desean involucrarse más en la obra de Dios, o a nosotros los pastores, los ministros que estamos ya envueltos en este trabajo intenso, desafiante, en la obra de Dios, que es tan hermoso y que es tan maravilloso. El tema de hoy lo he titulado la oración del pastor. Lo he titulado así porque es una oración especial que hizo Jesús y a la que todos nosotros también debemos de un día pasar, o en varias oportunidades, en varios procesos pasarlo, porque esto va a darnos mucho, nos va a dar este proceso que pasamos los ministros, nos va a dar, si pasamos por ese proceso, nos va a dar mucha bendición, nos va a dar mucha, uh, va a traer a nuestro ministerio una unción maravillosa que no nos podemos nosotros imaginar. Yo le he denominado la oración del pastor porque es una oración a que todo ministro va a pasar sí o sí. Ahora bien, vamos a leer en Mateo 26:36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando Pedro a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, y diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vemos aquí a una oración a donde a Jesús lo dejan solo. Realmente no tenía intercesores, no tenía sus escuderos a la par que lo apoyasen en oración, sino que dejan a Jesús solo y lo dejan en la oración que él hace en el Getsemaní. La oración del monte Getsemaní es la oración porque todo ministro, todo líder, todo aspirante a trabajar en la obra del Señor debe y es necesario que pase, pero no es motivo de tristeza, sino que es motivo de alegría, porque cuando nosotros pasemos por este tiempo del Getsemaní, cuando nosotros pasemos por este maravilloso tiempo que el Señor permite que pasamos, vamos a salir, si salimos en victoria, vamos a salir renovados y vamos a salir restaurados, que es lo que queremos todos. La palabra Getsemaní quiere decir la presa de el olivo, donde el olivo se machaca, se estruje, es donde el olivo pasa por un proceso de presión para que el aceite de oliva pueda ser entregado. El aceite en ese lugar era en donde específicamente se hacía ese trabajo, en el Getsemaní. A ese huerto, a ese lugar, va el Señor Jesús, tipificando lo que le estaba sucediendo a él y tipificando lo que a cada uno de nosotros, los ministros, nos tiene que suceder. Ahora bien, la oración del Getsemaní es una oración que se hace cuando existe un problema profundo. Yo sé que en nuestros ministerios, sé que en nuestro liderazgo, en determinado punto, a, va a pasar o va a recorrer algo difícil, algo a lo cual nosotros no podemos resolver con nuestras palabras o con nuestras propias fuerzas, sino que va a ser un problema quizá económico, un problema de división, un problema, no sé, del que tú puedas imaginarte, porque cada iglesia es diferente. El Señor sabe cómo la pasa por el fuego. Cada iglesia va a pasar por este punto en el ministerio, cada pastor, cada ministro. Déjame advertirte que es necesario que hayamos pasado, quizá ya pasaste o quizá vas a pasar. Pero hoy yo te digo, hoy que estemos alertas, porque es necesario que hagamos esta oración cuando estemos pasando por diferentes pruebas dentro del ministerio. Lo mismo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, cuando estamos en el proceso,
eh, en donde estamos nosotros pasando para que seamos estrujados, para que de nosotros seamos machacados y de allí salga de nosotros lo mejor de Dios para ofrecérselo a los que nos siguen, para ofrecérselo a donde nosotros somos influencia. Cuando nosotros estamos en este proceso, tendemos a desesperarnos, tendemos a patalear, tendemos a quejarnos, tendemos a no llegar a lo profundo de la oración, de apartarnos e irnos a ese lugar en donde las cosas quieren ser resueltas, en donde Dios nos quiere enseñar eh, para que nosotros pasemos por un proceso. Dios nos quiere enseñar para que las cosas que estamos viviendo nos machaquen, nos humillen, nos bendigan, nos quiten el orgullo y podamos nosotros sobresalir después. Mira que es importante que así como Jesús pasó por este tiempo de angustia difícil, nosotros también lo pasemos. Ahora bien, con esto no estoy deseando que en tu ministerio te pase algo malo para que después te salga la unción. No, no, no. Lo que te estoy diciendo que es necesario y que a muchos de nosotros el Señor ya nos ha pasado o a muchos de nosotros el Señor nos sigue pasando por esos procesos difíciles en el ministerio para que nosotros, hermanos, aprendamos de Él, aprendamos paciencia, aprendamos humildad, aprendamos a esperar en el Señor para que en nosotros crezca la fe, el conocimiento en medio de todo este proceso. Así que quiero decirte que si tú eres un ministro, eres un pastor y estás pasando por el proceso difícil en tu ministerio, es el momento de ir al monte de Getsemaní. Es un lugar figurativo en donde tú te vas a humillar delante del Señor, en donde vas a permitirle al Señor que logre, donde le vas a dejar tus batallas al Señor para que el Señor pelee en contra de los enemigos del Señor, no en contra de tus enemigos. En ese lugar van a pasar cosas maravillosas. En ese lugar de profundidad, de oración, muchas cosas maravillosas el Señor va a operar, pero es necesario que tú pases tiempo en oración mientras estás en ese proceso. En ese lugar, los ojos de tu entendimiento se van a alumbrar, los ojos de tu corazón. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para cuál sea la esperanza a lo que que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es necesario, hermanos, que oremos nosotros para que seamos alumbrados de una forma distinta, para que nuestros ojos espirituales vean más allá de donde nosotros vemos. Miren, hermanos, normalmente nosotros cuando estamos en el Señor escuchamos la voz del Señor tenuemente. Es como que estuviéramos en una casa, a la vecindad hay otra casa donde se escucha el rumor de lo que están hablando. Tenemos que acercar para escuchar qué están hablando, si es posible. Para escuchar claramente tenemos que mudarnos a la casa, tenemos que hacer amistad con el vecino para saber que él nos cuente y que nos diga qué es lo que puede pasar. Es un ejemplo muy distante, pero es un ejemplo que nos puede ayudar. Para que nosotros, hermanos, escuchemos más claramente la voz de Dios cada vez, es necesario que pasemos por el Getsemaní, en donde vamos a ser estrujados, vamos a ser puestos contra la espada y la pared. No hay nada que hacer, no hay nada que discutir. Solo es el Señor y tú. El Señor quiere ver qué hay dentro de tu corazón. El Señor quiere saber cómo reaccionas. El Señor va a estar pendiente de cada detalle de lo que estás haciendo y quiere ver qué es lo que vas a hacer. Por eso Pedro saca una espada y le quita la oreja a Malco cuando vienen a traer a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro no pasó en el Getsemaní. Pedro no quiso pasar tiempo de oración cuando Jesús se lo pidió. Jesús le reclama y le dice, no habéis podido orar por mí tan solo una hora. Entonces, Pedro reacciona humanamente, como quizá muchos de nosotros reaccionamos primeramente cuando viene un problema, queriendo resolver las cosas con nuestra espada, haciendo las cosas por nuestra propia cuenta. Pero déjame decirte que el Señor poderoso
es el que se encarga de todas esas cosas cuando nosotros vamos delante del Señor y nos humillamos delante de Él en el Getsemaní. El Señor es más, el Señor quiere ayudarnos y Él quiere que todos pasemos por ese proceso, ¿sí? A veces nosotros queremos resolver nuestros problemas con nuestra lengua, ¿sí? El Señor habla en Salmos 12, del 3 al 4, dice, Jehová destruirá a los labios que son lisonjeros, a los que hablan demasiado, a los que hablan mucho. Él los va a destruir, no eres tú. Quizá estás pasando en un tiempo en el ministerio en que te están atacando, en que están hablando en contra de ti, que nadie cree lo que vas a hacer, en que te tildan, etcétera. Déjame decirte que si estás pasando por ese tiempo, es el tiempo de someterse más a Dios, es el tiempo de dejarlos hablar, es el tiempo de humillarse delante del Señor. Y tú sabes que esas palabras que van en contra tuya, todo lo que tú escuchas decir, todo lo que hacen a tu alrededor y tú no tienes control de ello, te vas a dar cuenta que eso están sacando lo mejor de ti. En una ocasión, yo estaba pasando por una pena muy grande dentro del ministerio y no sabía qué hacer. Entonces yo dije, Señor, ya que pare esto, ya no, Señor, ya que termine. Entonces me recuerdo que oí claramente la voz de Dios y me dijo, mira, me dijo, si tú quieres que termine esto va a terminar hoy. Pero no voy a terminar la obra que quiero hacer en ti. Ahora, si tú me dejas que siga, va a seguir y voy a terminar la obra que quiero hacer en ti. Así que tú decides ahorita. Yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad y dale, Señor. Mira, 5 meses pasamos por una tribulación, una prueba tremenda, pero el Señor al final te dio la victoria. El Señor sacó lo mejor de nosotros. Quiero contarte que nosotros hace muchos años con mi apóstol, que yo lo menciono bastante, él pasamos nosotros con él una prueba, porque en nuestra familia, nosotros su familia pastoral, hubo un secuestro. Fue algo tremendo, fue algo duro. Fue algún golpe duro para la casa, para el ministerio, para los hermanos, para los que estábamos involucrados. Pero sabes una cosa, ¿qué hicimos nosotros? No nos dolió tanto, sí nos dolió, pero no nos pusimos a quejar, a patalear, a decir, sino que nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar el tiempo que Dios permitió que durara este proceso. Cuando todo terminó, gracias a Dios, terminó más o menos pronto, ¿verdad? Nosotros salimos de eso. Cuando nosotros regresamos al ministerio, porque habíamos pasado la prueba, nos encontramos, hermanos, que no todo se había terminado. Nosotros pensamos que todo se había terminado, que todo seguía igual, sino que nos encontramos, ¿verdad? Que las cosas habían cambiado. Comenzamos a ver sanidades, comenzamos a ver milagros, comenzamos a ver personas que se resucitaron, empezamos a ver un avivamiento maravilloso y glorioso. Pero todo fue porque cuando estábamos en angustia, fuimos al Getsemaní y en el Getsemaní nos humillamos. Nos pusimos, hermanos, a tratar de resolver las cosas, pero sobre todo le dejamos las cosas al Señor. Y el Señor obró maravillosamente como Él quiso. Así que, hermanos, es necesario que nosotros eh, aprendamos a que los ministros, los pastores, nosotros aprendamos que esta oración en el Getsemaní nos ayuda a humillarnos y cuelga nuestros guantes y nos pone la armadura de Dios. La oración en el Getsemaní es la oración que debe aprender todo pastor y líder, ya que nos enseña paciencia, unción y autoridad. Te pasa al próximo nivel y te ayuda a que tengas un mejor carácter para glorificar al Señor. Recuerda que el Señor no quitó la copa de su Hijo Jesús para que no pasara por esa prueba y no la va a quitar sobre ti también. No quitó a Daniel para que no lo metiesen en el foso de los leones, no lo quitó de allí. No permitió que José no lo metieran a la cárcel, sino ni que saliera libre rápido, al contrario. Permitió que Daniel estuviera en el foso de los leones. Él permitió que José estuviera en la cárcel. Él permitió todo, él lo dejó todo, pero todo estaba bajo su control y bajo la unción del Espíritu Santo, ese, esa, ese choque en contra de nuestra voluntad, ese choque que se está haciendo, eso duro, eso difícil, está provocando allá adentro algo maravilloso, está provocando un eterno peso de gloria, como dice 2 Corintios 4:17. Por eso, hermanos, cuando estemos pasando por diversas pruebas, procuremos, como dice Filipenses 2:14-18, hagan todo sin quejarse y sin discutir.
Así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa. A veces tendemos a quejarnos, no, Señor, ya no aguanto, no, Señor. Cuando nosotros hacemos eso, no dejamos que el Espíritu Santo obre en el proceso que Dios quiere que pasemos. Así que es necesario que pasemos ese momento y vamos a ver nosotros el eterno peso de gloria. Así que la oración del pastor debe de ser, cuando está pasando en diferentes tribulaciones, diferentes circunstancias adversas, debe de ser ir al monte de Getsemaní, porque allí el Señor va a sacar lo mejor de ti. Bendiciones, hasta la próxima.